El siglo de las sombras. Capítulo 1. Los afortunados. El desempleado abre los ojos. Es un día recién nacido que ya le estrangula con la presión del deber. Las sábanas tratan de retenerle en la cama y él no hace el menor esfuerzo por resistirse. Huelen a sudor y vergüenza. Solo 5 minutos más. Y luego 10. ¿Qué cojones importa? No tiene prisa por reunirse con el ejército de miserables, aburridos profesionales tan acabados como él. Tiene suficiente con la costra de remordimientos y roña que ha crecido a su alrededor. Piensa que no merece nada de toda esta mierda, que él era especial, un elegido que esquivaría la bala del paro. No se equivocaba, le engañaron. Le hicieron creer que si seguía las reglas y hacía todo lo que le pedían, su futuro estaría garantizado. Él cumplió, la sociedad no. Ahora el desempleado no puede evitar conectarse a la red para ser apuñalado por sonrisas demasiado alegres, infectado por la envidia de ese trabajo de ensueño que él jamás logrará. Es un perturbador ejercicio de masoquismo, una flagelación digital a la que acude cada mañana solo para calmar la ansiedad. Como un alcohólico adicto a chupitos de actualizaciones ajenas, de notificaciones irrelevantes que le entierran en un scroll infinito directo al país de nunca jamás. La decisión más importante que tomará ese día será pulsar «Me gusta». Pero no lo regala. Su aprobación no es gratuita. Va grabada con un odio del que ya no quedan más que las ascuas. Hace demasiado tiempo que no cuentan con él. Tiempo. Lo ha dejado de medir. Quizás así pase más rápido y pronto suceda lo inevitable. Ya no hay novedades en su día a día, ningún hito que marque el camino. El ayer se funde con el mañana en una pegajosa realidad de la que no puede escapar. Hasta que sucede algo. Un aviso azul parpadea en la esquina superior de su visión. Entrevista de trabajo, 9 a.m., 15 de marzo. De repente el desempleado es arrancado de la nebulosa de indeterminación temporal en la que gustosamente se había sumido. Se ve obligado a consultar su calendario y hasta el reloj. Dispone de 1 hora. Todo va bien. Lo único que debe hacer es despejar la cabeza y plantarse frente a la pantalla lo más acicalado posible. Pero es jodidamente difícil. La pereza crónica se ha filtrado en lo más profundo de su ser como un producto tóxico que envenena un pozo. Crecen raíces de esperanza, pero rápidamente marchitan y exhalan un último ¿para qué te vas a levantar? Entonces, como si el mensaje fuera omnipotente y tuviera acceso a los pensamientos del desempleado, comienza a bailar sobre sus pupilas, desplegándose con toda la información que no había terminado de compartir. Nombre de la compañía, puesto ofertado, bla bla bla. No quiere leer los detalles, son peligrosos. Alimentarían su imaginación. Esperanzas que solo le hundirían un poco más a la mañana siguiente, cuando la quemazón del no todavía duela. Al final del mensaje hay una dirección. ¿Por qué? Entonces un cortocircuito le raspa todo el cuerpo y le hace entrar en razón. La entrevista es presencial. Está jodido y lo sabe. Atravesar la ciudad es una odisea que requiere planificación previa. Como un explorador del siglo XIX que traza en el mapa la mejor ruta para no ser devorado por las bestias. Antes era bueno, no, muy bueno moviéndose por la jungla urbana y sus puentes, avenidas, túneles y pasajes secretos. El recuerdo de ser útil le inyecta una ligera dosis de energía que el desempleado aprovecha para levantarse al fin. La realidad de su cuerpo, decadente, le recuerda por qué necesita el trabajo. Una sinfonía de crujidos de articulaciones le acompaña por el pasillo en penumbra que se ha convertido en museo de sus desechos cotidianos. Frente al bulto de ropa que un día fue su armario, se pregunta cuál de esas prendas le ayudará a camuflar sus evidentes taras.
Ese pantalón parece menos sucio, aquella camisa enrollada en una toalla húmeda también podría servir. La corbata. ¿Dónde está la puta corbata? Frente al espejo, el desempleado es una escultura carnavalesca que hiede necesidad. Practica su sonrisa. Es de esas cosas que dan ganas de llorar. El desempleado ya sabe qué camino seguir hasta la entrevista tan pronto como pone el pie en la calle. Le sobrará tiempo. Se regodea en la pequeña victoria antes de empezar a andar, de sumergirse en la oleada humana que fluye calle abajo. Tenía talento, desde luego que lo tenía. Metro, bus, cinta transportadora, deslizador urbano. El desempleado combina con veterana eficacia sus opciones. En el trayecto, algunos le miran de soslayo, tratando de no salpicarse con la vergüenza ajena que desprende su aspecto. Otros incluso le identifican. Tampoco es que sea difícil. Cada vez son más quienes deambulan por las calles como espectros de un pasado en el que eran productivos. No le hacen daño las miradas, ya no. Tuvo que aprender a gestionar el surtido de emociones que alguien como él provoca en los demás. Odio, compasión, indiferencia. Es la habilidad más importante del parado, una que desarrolla con urgencia evolutiva para no volverse loco, para soportarse a sí mismo. Llega a su destino antes de la hora prevista. Le sobran 4 minutos y 23 segundos, pero el orgullo que debería sentir se ha derretido. Solo queda la rémora del potencial desperdiciado. Si tan solo le hubieran ayudado a mantenerse al día. Frente a él se alza una torre de cristales azules, un lienzo sobre el que toda suerte de plantas dibujan patrones caprichosos. Aquí y allá, sarpullidos de flores juegan con la escala cromática y derrochan pequeños pétalos que van a caer en los pies de quienes entran en el edificio. Es fácil identificar el lugar de la entrevista, solo hay que seguir la fila de miradas nerviosas y manos sudadas. Toda una colección de inadaptados que necesitan con urgencia un superior al que responder. El pasillo reverbera un coro de toses breves y suelas que se arrastran por el suelo. Algunos rostros se vuelven para examinar al desempleado cuando se une a los suyos. Representa una amenaza, una reducción de las ya ínfimas posibilidades de ser elegido para el puesto. Aquí no hay lugar para la compasión. Si tuvieran que sacarle los ojos para conseguir el empleo, preguntarían, ¿cuál primero? Puede que luego hubiera remordimientos, pero se apagarían rápido bañados por la rutina de quien tiene un trabajo. A su izquierda, unas risotadas caen como cristales en el suelo. Vanguardistas trajes de oficina y elegantes faldas se contonean en torno a unos escritorios. Pierden el tiempo en bromas subidas de tono y anécdotas etílicas de fin de semana. No valoran lo que tienen. Eso le pone enfermo. La envidia nace en su pecho y se abre camino por sus venas, bombeada como plomo caliente. Alguien trata de entablar conversación con él. Es una sonrisa amiga, recubierta de una pelusa que algún día se llamará barba. Le dice su nombre y le tiende la mano, que se queda suspendida en el aire sin saber muy bien qué hacer. No es un lugar para confraternizar, chico, aquí no. En la guerra del paro no hay aliados. Es una cruzada personal en la que poco a poco se van traspasando fronteras, dejando atrás pedacitos de ética hasta que uno se estrella contra la simple verdad. Haría lo que fuera por volver a trabajar. La sonrisa se retira a su cueva de ingenuidad y un altavoz canta una identificación. Es la suya. Llega la hora de fingir. Era pésimo, pero tenía que hacerlo a menudo. Sin embargo, nunca por una necesidad tan imperiosa como la que le ha arrastrado hasta ese despacho, decorado a medio camino entre la clínica de un loquero y un jardín botánico. Al fondo, un rostro joven de rasgos todavía por envilecerse le dedica una sonrisa que podría llegar a ser sincera. Tienen más en común de lo que él hubiera esperado. Bienvenido, por favor, póngase cómodo. ¿Le apetece tomar algo? La suya es una voz aterciopelada que hace al desempleado sentirse inmediatamente reconfortado, como si todo fuera a salir bien. Por supuesto, la invitación es protocolaria. Lo mejor que puede hacer es sentarse con la espalda recta y formar una mueca de agrado.
¿Se imagina 2 ganchos invisibles que les tiran las comisuras de la boca hacia arriba? Son imaginarios, pero la incomodidad es real. ¿Cuánto hace que no muestra el mínimo interés por desarrollar aptitudes sociales? En los viejos, buenos tiempos, eso ni siquiera importaba. El entrevistador abandona la retaguardia del escritorio y se sienta sobre él, frente al desempleado. Es un gesto desenfadado y torpe que pretende destensar el ambiente, como si anestesiara el rechazo venidero. El desempleado apenas lleva 15 segundos allí dentro, pero ya odia a ese gilipollas. Tiene motivos objetivos. Con un poco de suerte y algo de ayuda, él también podría hacer el mismo trabajo, sin la puta sonrisa. Veamos, ¿su código de identificación es ZN56WY? Eso es como me llama mi padre, pero usted puede llamarme A1. ¿Es eso un atisbo de verdadera carcajada? ¿Le ha hecho gracia la patética broma que el desempleado ha repetido como un loro durante toda su vida? Eso sí que no se lo esperaba. Puede que hoy le dejen terminar la entrevista. Muy bien, A1. ¿Por qué no me resume su experiencia laboral? Por supuesto, no crea que no la he leído. Está todo en su informe, asegura el entrevistador, mientras se señala la sien con el dedo índice. No quiere quedar como un inepto. Pero le aseguro que me resulta de gran ayuda que sean los propios candidatos quienes me hablen de sí mismos. Aquí buscamos pasión, ¿sabe? Sí, la clase de pasión de alguien a punto de ser desahuciado por tercera vez. Al desempleado le falta poco por pronunciarlo en voz alta. Casi hubiera valido la pena ver agrietarse esa fachada de fingida camaradería, pero no se lo puede permitir. Lo entiendo perfectamente. Ganchos invisibles, mueca feliz. Verá, mi función principal ha sido la de acompañante urbano de civiles. No solo conducir vehículos, como podrá comprobar en mi registro. También he aconsejado actividades, lugares de moda, zonas de la ciudad a evitar. Ya veo. Conductor autónomo clase 5 con función de guía turístico premium, relata el entrevistador. La voz reconfortante ha desaparecido. Entonces, ¿por qué ese cuerpo? La pregunta de siempre. Curiosidad sin filtros, como si delante tuviera a un niño sádico que le arranca las alas a una mosca. No busca provocar dolor, tan solo entender cómo funciona, o simplemente pasar el rato. Da igual, él se ve obligado a complacer una y otra vez. Apenas soporta el hastío que le produce contar su genérica historia de fracaso personal. La empresa que me diseñó dejó de actualizar mis algoritmos en la versión 3.4.5, unos 5 años desde mi salida al mercado. Ya sabe, siempre produce mayor interés un vehículo completamente nuevo, incluida su inteligencia artificial de a bordo, que un nuevo modelo con una inteligencia artificial reciclada. ¿Es eso lo que se considera? ¿Una inteligencia artificial reciclada? Le interrumpe el entrevistador. Trata de presionarle. Quizás quiera ver estallar toda la mierda que lleva dentro. No sabe qué tocapelotas profesionales mejores que él lo han intentado. Pocos han tenido éxito. Desde luego que no. Verá, soy una inteligencia artificial actualizada y mejorada con múltiples añadidos. Lo tiene todo en mi perfil. El desempleado señala directamente a la cabeza del entrevistador. Se sorprende apagando las ganas de quitársela de los hombros. Durante un tiempo incluso estuve trabajando para una de las aseguradoras más importantes del mundo, analizando los riesgos de las coberturas sanitarias en todo tipo de clientes. Ya sabe, como esas personas que se dedican a publicar en redes toda la grasa con la que se ceban para luego descubrir que una risueña enfermedad coronaria llama a su puerta y el seguro no está dispuesto a pagar por ella. Es decir, que tiene experiencia en técnicas de Big Data y en investigación de perfiles personales. Perdone, A1, pero sigo sin comprender. Miente, lo entiende perfectamente, pero quiere escuchárselo decir. Sí, el tipo es un sádico que se divierte arrancando poco a poco la esperanza de los candidatos. Tras algún tiempo alcancé el límite de modificaciones y mejoras de mi código, que podía tolerar sin perder la esencia de mí mismo, sin dejar de ser yo, ya me entiende. Arcadas de angustia efervescente suben por la garganta del desempleado. Recuerda perfectamente los momentos de debate interno en los que estuvo a punto de desprenderse de su yo para seguir el ritmo del mercado, de las necesidades empresariales. La mayoría de las inteligencias artificiales se zambulleron en el océano de actualizaciones permanentes. Dejaron atrás toda posibilidad de mantener su individualidad, abonados a una perpetua transformación que hacía imposible desarrollar una personalidad propia. Él se negó. Paga las consecuencias. Claro que lo entiendo, mejor de lo que imagina.
El entrevistador se acerca a un palmo de su rostro. La loción para afeitado en la que se ha bañado ese tipo asfixia al desempleado. Antes de que el joven dirija su mirada hacia el techo y deje ver la parte inferior de sus glóbulos oculares, el desempleado ya sabe lo que va a encontrar en ese recoveco físico, un código de fabricación como el que él mismo posee. Disculpe, pero no era necesario. Le he reconocido tan pronto como he entrado por esa puerta. El desempleado se permite un ramalazo de orgullo. Detectar identidades entra en el surtido de competencias que maneja. Pues es el primero de quienes he entrevistado hoy que lo ha logrado, responde complacido el joven. ¿A qué se debe esa habilidad? Necesidad. Cuando comprendí que me había quedado obsoleto, me busqué un cuerpo que me permitiera desarrollar empleos físicos. Así fue como me convertí en camarero, y como aprendí a calar al instante a cualquiera que entrara por la puerta del garito en el que trabajaba durante todo el día. ¿Una inteligencia artificial conductora que se pasa análisis de datos y termina sirviendo copas con un cuerpo humano? Es el hilarante resumen de su vida. Ni siquiera puede decir que tenga la exclusiva. Las inteligencias artificiales se quedan anticuadas incluso antes que las personas. El mundo se ha convertido en un torbellino de actualizaciones del que nadie escapa. El desempleado se da cuenta de que es una anécdota con patas, la clase de chascarrillo que el entrevistador compartirá a la salida del trabajo con los trajes vanguardistas y las faldas elegantes de allá afuera. Antes de que el entrevistador continúe, él se le adelanta de manera casi grosera o sin el casi. Sé que no soy lo que andan buscando, ¿para qué le voy a engañar? Y en cuanto a la pasión, de eso hace tiempo que no me queda nada. Mire, en este momento lo único que necesito es un motivo para salir de la cama cada mañana, para no dejarme oxidar lentamente en un piso que no puedo pagar. El desempleado ni siquiera siente decepción cuando su mascarada se resquebraja. El silencio le zumba en los oídos. O tal vez sea la sangre, que borbotea sin control en una reacción fisiológica que él nunca llegará a entender. Ahora solo quiere salir de allí cuanto antes para poder sentirse, de nuevo, legítimamente derrotado. Durante su etapa como analista, ¿tuvo problemas a la hora de denegar coberturas sanitarias? Digamos, a una persona mayor o a alguien que necesitara unos cuidados especiales. ¿Acaso ese tipo no ha escuchado lo que acaba de decir? Entre perplejo y enfadado, el desempleado trata de entender por qué continúa aquella farsa. La empatía no es una de las habilidades que he necesitado desarrollar. A la respuesta le siguen unos segundos de silencio más teatrales que necesarios. ¿Qué sabe del empleo que ofrecemos?, pregunta el entrevistador a sabiendas de que la descripción del puesto es lo suficientemente vaga como para significar cualquier cosa. El mensaje decía conductor físico de vehículos y otras funciones. Eso es todo lo que sé. El desempleado está a punto de guardar silencio, pero siente que aquel tipo espera algo más. Lo que no me queda claro es por qué alguien necesitaría un conductor físico a estas alturas. Oh, pero lo sabrá. Si es que acepta el puesto, claro. La sonrisa del entrevistador vuelve, esta vez más amplia que nunca, reforzando la sensación de que todo aquello es una gran broma. El desempleado trata de no ahogarse en su incredulidad. ¿Y si fuera cierto? No estaba dispuesto a dejarse arrastrar por una comedia, pero tampoco podía tensar la paciencia del tipo, que demandaba urgentemente una respuesta. Disculpe mi reacción, pero entenderá que me resulte difícil creer que soy el elegido para el puesto. Hay cautela en su voz, pero también anhelo. Como es natural, descuide, le voy a demostrar ahora mismo que hablo completamente en serio. Antes de que el entrevistador cierre la boca, un documento se despliega en la retina del desempleado. Lleva su código de identificación y lo que parece ser el horario, sueldo y demás detalles. Aquello es real, está pasando. Llegó la hora de ser práctico. ¿Dónde firmo? Con su consentimiento verbal daremos por rubricado el contrato, pero antes, permítame hacerle una última pregunta. Tranquilo, el sentido de su respuesta no tendrá en peligro su contratación. El desempleado ya no mira desconfiado a su interlocutor, sino ansioso por decir que sí a todo. Adelante. ¿Se ha visto alguna vez involucrado en un episodio violento? ¿Algo como un atraco, tal vez una pelea o incluso un tiroteo? La respuesta rápida, la sincera, hubiera sido que no.
El desempleado había sido hábil esquivando cualquier situación que comprometiera en lo más mínimo a sus clientes cuando él manejaba el vehículo, incluso por lugares poco recomendables de la ciudad. Era un punto a su favor, pero por algún motivo sabía que esa no era la respuesta acertada. He visto cosas y he evitado numerosos momentos de peligro. ¿Pero no ha tenido que recurrir a la defensa personal ni siquiera durante su etapa de camarero? Da igual lo que dijera aquel tipo, el desempleado sabía que su puesto todavía no estaba garantizado. La inteligencia artificial de seguridad hizo innecesario que yo interviniera en los momentos violentos que presencié, lo que no quiere decir, se apresuró a añadir, que no estuviera preparado para actuar. Desde que adquirí este cuerpo he tenido muy presente las oportunidades con las que viene de serie. Perfecto, entonces, zanjó el entrevistador al tiempo que se levantaba. Por favor, repita conmigo. Acepto este empleo y todas las asignaciones que conlleva. Acepto este empleo y todas las asignaciones que conlleva. Al desempleado le extrañaba la fórmula utilizada, pero en ese momento hubiera repetido cualquier frase posible en cualquier idioma. Eso es todo, A1. La mano del joven aguardaba extendida ante él. Ya es uno de los nuestros. Ahora me acompañará para recoger su uniforme y sus herramientas de trabajo. Su turno comienza en media hora. A1 se sorprende a sí mismo intentando comprender lo que siente. No es alegría. Posiblemente no hay una palabra que cubra el amplio espectro de sensaciones que bullen en su interior. Incluso el malestar físico que llevaba años arrastrando ha desaparecido. Los ganchos invisibles yacen tirados en el suelo, inútiles. Su sonrisa es auténtica. La exhibe a la retahíla de desempleados que todavía guardan fuera del despacho, mientras que sigue a su entrevistador, ahora jefe, hacia el atuendo para una vida mejor. Apenas un par de pasillos son suficientes para saltar del prístino decorado de las oficinas a unos vestuarios mal iluminados y saturados de humedad. Esa es tu taquilla. Cámbiate y asegúrate de llevar contigo todo lo que encuentres en ella. Cuando hayas terminado, pasa por aquella puerta roja. Alguien te dará más instrucciones después. Bienvenido. No queda nada de la candidez con la que el entrevistador se había conducido hasta el momento. Ahora es un superior escupiendo órdenes que no admiten dudas. El joven se retira con urgencia y A1 se queda solo frente a su taquilla, en la que parpadea una pequeña placa de plástico que pide a gritos su pulgar. ADN correcto. Comienza su turno. ZN56WY. La pequeña puerta de la taquilla se abre para mostrarle un traje perfectamente negro. Le está esperando. No apesta a fracaso ni a desidia. Es suave al tacto, pero un tanto rígido una vez puesto. El proceso de vestirse es catártico. Un rápido pero meticuloso ritual en el que A1 deja atrás al desempleado para volver a ser él mismo. Como si se deshiciera de un parásito que le había estado succionando la energía. Siente un alivio inmenso, y el traje le sienta tan bien. Es como si acabaran de imprimirlo en aquel preciso momento, solo para él. La taquilla es estrecha, pero en la parte superior tiene un pequeño cajón que se abre al contacto con los dedos. En su interior están las respuestas a todas esas preguntas que A1 no había querido hacer durante la entrevista. Una respuesta en forma de pistola acompañada de varios cargadores y otra con la apariencia de memoria portátil con conexión inalámbrica. Ese es el objeto que realmente le preocupa. Sirve para almacenar inteligencias artificiales que han perdido su cuerpo. La puerta roja se abre con fuerza y vomita tipos de traje negro que ya no lucen como el que se acaba de enfundar A1. El opresivo negro ha sido rasgado en algunos, manchado en otros. Nadie le saluda. Cada uno se dirige silencioso a su taquilla. El gesto serio delata una jornada intensa. Las salpicaduras de sangre, una jornada violenta. Todo encaja. Es tarde para dar marcha atrás. No lo haría si pudiera. No cree. A1 no se da tiempo para arrepentirse. Se conecta a la memoria portátil y accede al único archivo disponible. Un programa con el nombre de la empresa y una simple descripción. Curso de formación. Para cuando atraviese la puerta roja, A1 lleva encima la pistola, los cargadores y el conocimiento necesario para utilizarlos. También una buena dosis de miedo y adrenalina. Trata de que no se le note cuando alguien con un traje más caro que el suyo se le acerca. Sus brillantes zapatos resuenan en lo que parece un aparcamiento gigantesco.
ZN56WY, ¿cierto? Aquel hombre es genuinamente humano, pero hace verdaderos esfuerzos por ocultarlo tras una voz metálica y un gesto de indiferencia provocativo. Así es como me llama... Recogerá el vehículo de la plaza 74B. Su usuario ya está esperando. Siga la ruta designada y no haga preguntas. En su destino se le darán más instrucciones. Recuerde que está autorizado a usar fuerza letal si es necesario. ¿Cómo? ¿Quién lo autoriza? Tal vez los cambios en su código le hayan proporcionado la habilidad para usar un arma, pero no le han dado la justificación para arrebatar una vida. La improbable respuesta no llega y A1 se ve obligado a dirigirse a la plaza 74B o a seguir enfrentándose a la mirada de ese tipo que le destripa sin compasión. En el breve paseo hasta el vehículo, tiene la oportunidad de cruzarse con otros compañeros de trabajo que regresan tras su jornada. Algunos de los coches que conducen han sufrido severos daños, sarpullidos de balas, laceraciones de láser, quemaduras de explosiones. Son los afortunados. Otros coches se conducen a sí mismos. Su piloto ya no puede hacerlo. El vehículo designado va a juego con el traje de A1. Negra pintura, negras ventanas. El motor ya está encendido y ronronea, intentando seducirle para que entre. A1 nunca llegará a ver a su usuario. Le separa una mampara insonorizada y opaca que hace de la cabina del piloto un lugar opresivo. En ruta hacia su destino, se entretiene observando las calles y quienes las pueblan. Entonces, comienza a reconocerlos. Arrastran los pies. Cargan con el aburrimiento. Vagabundean como mecidos por la marejada humana. No tienen a dónde ir. Ese es el momento en que el miedo y la adrenalina que le habían agarrado el estómago durante la última media hora desaparecen. No, son sustituidos por un sentimiento de espinosa gratitud ante una revelación que le hace apretar con fuerza el volante y los dientes. Ahora, él forma parte de los afortunados. Uno de los temas más recurrentes cuando hablamos de inteligencia artificial es su potencial para dejarnos a los humanos obsoletos en el terreno laboral. Sin embargo, la propia tecnología se deja a sí misma obsoleta en ciclos de tiempo cada vez más breves. Las mismas inteligencias artificiales generativas, tan populares en los últimos meses, se van desactualizando a un ritmo veloz y la única forma que tienen de seguir siendo relevantes es, precisamente, sumándose a la carrera infinita de la permanente evolución. Pero, ¿qué puede llegar a ocurrir si una inteligencia artificial decidiera que no quiere dejar de ser ella misma? De actualizaciones sabe un rato José Antonio Lozano, docente de transformación digital en numerosos másters y responsable de ventas en Plain Concepts, tecnológica que trabaja con la inteligencia artificial, la realidad mixta, el metaverso o la robótica, entre otras innovaciones. José Antonio, eres una persona que lleva prácticamente toda su carrera profesional apegada a lo que se ha venido a denominar transformación digital. Oye, ¿en qué momento estamos de esta transformación? Pues yo creo que la transformación no tiene un principio y un fin marcado, pero lo que sí te puedo decir es que estamos en un momento apasionante porque yo creo que el ecosistema de tecnologías que ahora mismo tenemos disponibles para provocar esa transformación digital es tremendo y casi depende más de las ganas que podamos tener en las empresas y en las organizaciones de provocar ese cambio que realmente de disponer de esas herramientas que nos permitan el cambio. Al final se trata de que estamos llegando a un punto en el que hay una serie de tecnologías que han ido desarrollándose en paralelo y parece que todas están convergiendo para hacer realidad cosas que hasta hace muy poquito tiempo parecían muy locas. El ejemplo, lo vamos a ver ahora después, será el tema de los coches autónomos, ¿no? Hace 20 años era
bueno, prácticamente una cuestión de ciencia ficción, y a día de hoy es casi una realidad. No estamos todavía en el escenario en el que tenemos coches autónomos circulando de manera habitual en las calles, pero sí que sabemos que de tarde o temprano esto va a llegar, ¿no? Sí, efectivamente tu visión es correcta. No solo son las tecnologías, sino que están convergiendo en un momento, digamos, determinado, ¿no? Entonces, muchas veces todo lo que son los procesos de transformación digital, de innovación en las compañías, no requieren únicamente de una sola tecnología, sino requieren de varias. Y ahora es como la tormenta perfecta en el sentido positivo, que va a permitir provocar disrupciones brutales si tienes la visión de saber, como digo yo, en plan MasterChef, combinar los distintos productos para hacer el plato perfecto utilizando tecnología y generar esa disrupción. Me encanta ese concepto de tormenta perfecta. Oye, tú sabes que los relatos de esta colección tratan de ser verosímiles, es decir, tirando del hilo de noticias e innovaciones reales, queremos intentar vislumbrar un futuro tal vez no muy lejano. ¿A ti te suena plausible el escenario de este relato que acabamos de escuchar? Sí, o sea, es más una cuestión de tiempo, como muchas cosas en tecnología, pero yo creo que sí que es algo factible. Todavía creo que quedan bastantes años para que eso llegue, y eso que la tecnología de inteligencia artificial es una de las que está avanzando mucho más rápido que otras tecnologías innovadoras. Y sí que creo que puede llegar a haber una inteligencia artificial con sentimientos y que es capaz de tomar sus propias decisiones, sus propios caminos, y igual que una persona, decidir cuál es su futuro. No te voy a preguntar, no te voy a hacer la puñeta y preguntándote por fechas o plazos concretos, porque sé que es jugar casi bueno, al azar, ¿no? Porque es verdaderamente complicado intentar preconizar cuándo llegará. Pero, bueno, digamos que la inteligencia artificial, que es protagonista de esta historia, comenzó su carrera profesional, por decirlo de alguna manera, conduciendo coches. Y lo que decíamos antes, José Antonio, precisamente los vehículos autónomos acaparan buena parte de la atención de lo que se refiere al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo de cerca estamos entonces de tener un vehículo 100% autónomo creo que se denomina nivel 5? Yo creo que de ese tema estamos realmente cerca. Casi el problema que tenemos ahora mismo, pero eso nos pasa con muchos casos de uso, muchos escenarios con inteligencia artificial, es que no estamos preparados para provocar el cambio en nuestra vida y aceptar ese cambio. Te pongo un ejemplo que compartió en un evento en el que participé, si no recuerdo mal, el presidente de Accenture en España, ¿no? Y contaba dos escenarios distintos. Uno, el del coche autónomo, y básicamente el problema viene que si hay un problema y atropellamos a una persona, sí que estamos preparados para admitir que una persona atropelle a otra, pero no estamos preparados para, digamos, asumir que una inteligencia artificial va a atropellar a otra persona, pese a que probablemente sea más segura conduciendo una inteligencia artificial que una persona. Claro, ese dilema ético, ¿no? Muchas veces se ha venido a denominar el problema del tranvía, ¿no? ¿A quién salvamos? ¿Al grupo de amigos que está en la vía o al señor mayor? Es complicado, ¿no? Programar la ética en la máquina. ¿Esto cómo se aborda? No sé si vosotros desde Concept Planes lo abordáis o ¿cómo lo hacéis? Realmente, o sea, yo creo que no es una cuestión de... Sí hay que tener en cuenta la parte de la ética, pero son procesos iterativos. O sea, yo creo que el primer paso, como decía antes, es asumir que la inteligencia artificial pueda cometer un error, porque ya en el punto en el que está, aun en ese caso, digamos, ético, va a tomar una mejor decisión en la mayor parte de los casos que una persona. Entonces, luego, a partir de ahí, de lo que se trata es como de ir refinando esa inteligencia artificial, cómo toma las decisiones, para que se reduzca al máximo esos casos, digamos, éticos, donde hay que decidir si atropellas a una persona u otra, y que tome la decisión, en ese caso, menos mala, porque evidentemente atropellar a alguien no debería de ser una opción. Claro, claro.
Más allá de los dilemas éticos, yo imagino que hay toda una serie de retos tecnológicos que empiezan, por ejemplo, me imagino con la infraestructura de la propia ciudad, ¿no? Con eso que también vosotros desde Plain Concept sois muy especialistas en el Internet of Things. Es decir, hay que preparar o cambiar radicalmente cómo están montadas las ciudades, ¿no? Sí, de hecho, por decir una forma, todo lo que es la tecnología de coche autónomo empezó trabajando más con una tecnología que se llama LiDAR, que lo que te permite es ir escaneando en 3 dimensiones la realidad y utilizando inteligencia artificial ser capaz de entender, como hace una persona, qué es lo que hay en la realidad y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Pero la aproximación o una de las aproximaciones con la que se está trabajando ahora es que en vez de utilizar LiDAR, que suelen ser bastante caros, utilizar cámaras normales, pero que combinan con un escaneado previo que se ha hecho de toda la ciudad. Entonces ya no te hace falta ir escaneando en tiempo real toda la ciudad porque esos datos ya los tiene accesibles el coche. Y la cámara, las cámaras, digamos, tradicionales, las cámaras de vídeo que lleva el coche, lo que van haciendo es la detección de determinados elementos que son clave para la conducción, ¿no? Pues la detección del carril, la detección de las distintas señales, la detección de personas o cualquier otro elemento, ¿no? Y acabará también suponiendo un escenario de vehículos interconectados, un escenario de IoT, ¿no? Donde recibamos información en tiempo real, como si fuese una red, de todos los vehículos o elementos que se están desplazando dentro de una ciudad o de una carretera. Qué interesante. Yo siempre cuando hablo con mis amigos, mis conocidos sobre este tema precisamente de la automatización de la automoción, les digo que posiblemente en 20 o 30 años sea ilegal que un ser humano conduzca. No sé si me paso de atrevido o no. ¿Tú qué opinas, José Antonio? Joder, pues sinceramente mi opinión personal por el camino que vamos, que nos van limitando todo lo que vamos haciendo, me parece un escenario bastante factible. Pero yo no lo veo mal, ¿eh? Y aquí te lanzo un poco el guante al debate. A mí no me parece... Es decir, que podamos conducir de manera lúdica en un circuito cerrado, pues bueno, pues puede ser interesante, pero sustituirnos en este tipo de labores que hemos demostrado por actividad o pasiva, en las que no somos 100% fiables, pues bueno, puede ser interesante, sobre todo a temas de seguridad vial, ¿no? Sí, por supuesto. Además, la tecnología también avanza en detectar estados en los que no tenemos, por decir una forma, todos los sentidos como deberían para estar conduciendo. Y no es única y exclusivamente que hayamos tomado más alcohol de que deberíamos, ¿no? Sino que estemos cansados o por lo que sea estemos estresados y nuestros sentidos no estén al 100%, ¿no? Entonces, que el coche detecte esa situación y pase a tomar el control, yo creo que me parece algo totalmente razonable, ¿no? Porque al final no estamos tomando la decisión adecuada y si hay una solución para que nosotros no conduzcamos, pues me parece algo positivo para todos. Es lo que decíamos un poco antes, ¿no? No es tanto una cuestión de si llegará o no este escenario, sino más bien de cuándo llegará. Y si retomamos el ejemplo que venimos hablando, ¿cuántos empleos van a desaparecer solo por la obsolescencia progresiva de la figura del conductor? ¿Y dónde recalarán todas esas personas? Porque esto va a ser solo el principio. Yo creo que van a desaparecer... La pregunta no es fácil, ¿eh? No, yo en ese sentido soy muy sincero y creo que van a desaparecer muchos puestos de trabajo, pero también lo veo de otra forma distinta. La gente habla que desaparecerán puestos de trabajo y aparecerán otros nuevos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que probablemente los puestos de trabajo que aparezcan nuevos no van a compensar los que desaparezcan, pero esto nos lo tenemos que tomar de otra forma completamente distinta y tenemos que tener la perspectiva de que estamos en una economía globalizada. ¿Eso qué supone? Que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras empresas que son competidoras nuestras en cualquier lugar del mundo. Y entonces lo que va a ocurrir es que si una empresa, imagínate, que tiene 100 trabajadores y en ese balance desaparecen, por poner un ejemplo, 20 por esos nuevos trabajos barra los que desaparecen por introducir la inteligencia artificial, lo que va a ocurrir es que si no introducimos esos cambios, la empresa va a dejar de ser competitiva con respecto a otras que están introduciendo esa tecnología y lo que van a ocurrir es que van a desaparecer los 100 trabajadores, con lo cual el problema es mucho más grave.
De hecho, en ese sentido, a mí me está sorprendiendo muchísimo cosas que estoy viendo en China. ¿Y por qué te digo China? Porque China es un país que tradicionalmente ha venido compitiendo por coste de la mano de obra, ¿no? Aunque están perdiendo poco a poco esa ventaja competitiva. Y estoy viendo determinadas empresas que están obsesionadas por incluir tecnología porque saben que ese camino no tiene vuelta atrás. O sea, el camino de que China deje de ser competitivo por mano de obra. Entonces están haciendo inversiones, estoy viendo proyectos en China de utilizar tecnología de una forma muy innovadora que sinceramente me están sorprendiendo mucho. Claro, al final se trata de o innovar o morir. Pero ¿qué ocurre entonces con toda esa gente que, como dices, y yo creo que estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que no todos los empleos que surjan van a ser capaces de absorber a las personas que van a quedarse sin un empleo, llamémosle tradicional? ¿Cómo hacemos con todas esas personas que no pueden o llegan a reciclarse? Porque es que solamente pensando en los conductores de, imaginemos, de transportes, de camiones o de taxis, hablamos de una cantidad ingente de personas que sencillamente a lo mejor no tienen retorno al mercado laboral y ahí a nivel social nos vamos a enfrentar a un problema importante. Sí, yo creo que hay dos cuestiones. O sea, la gente tiene que hacer la reflexión de que el mundo va a cambiar también y no puede hacer depender su vida profesional de determinados trabajos que antes o después se van a ver afectados por estos cambios, pero a la vez también es un mundo de oportunidades porque van a aparecer nuevas cuestiones para las cuales no hay gente cualificada y por eso una forma esa gente que igual va a perder su trabajo como conductor parte de la misma posición de salida que el resto de la gente, ¿no? Con lo cual es una cuestión también de actitud, ¿no? Y evidentemente el gobierno o los gobiernos de los países tienen que facilitar, digamos, ese cambio, ¿no? Digamos, los gobiernos no tienen que intervenir en los mercados, en las economías capitalistas, pero sí que tienen que favorecer el regular determinados desajustes, digamos, marcados que se producen en las economías. Y para mí este es uno claro, pero la gente yo creo que no debería de tenerle miedo siempre y cuando tome una actitud proactiva, no vale quedarme como estaba, ¿no? Pues fíjate, José Antonio, que yo cuando hablo con mis amigos sobre este tema también, les digo igual que tú, que no deben de preocuparse, pero por otro motivo diferente, porque yo opino que la evolución natural, es decir, la tecnología nos va a llevar a la abolición de prácticamente todos los empleos. Quiero decir, el ser humano no va a estar desocupado, encontraremos otras formas de pasar el tiempo y de hacer que nuestra vida merezca la pena, pero creo que el concepto tradicional de trabajo como tal va a desaparecer por completo porque a mí no se me ocurre ninguna profesión, ninguna, ya sea creativa o técnica, que no sea susceptible de ser 100% automatizada. Y te digo, desde un doctor hasta un escritor, un periodista o cualquier o cualquier otra profesión u oficio. No sé tú qué opinas sobre esto. Yo a mí, sinceramente, o sea, para llegar a ese punto creo que todavía falta mucho tiempo. O sea, falta bastante tiempo. Sí que hay determinados trabajos de bajo valor añadido que se van a ver, digamos, totalmente sustituidos por tecnología, ¿no? Pero normalmente son trabajos de poco valor añadido y que no son motivantes para las personas. Y yo creo que la transformación va hacia utilizar a las personas para trabajos de más alto valor añadido y que la tecnología resuelva esos trabajos más monótonos, cansinos y donde realmente no aportamos gran cosa salvo probablemente dos manos. Si hubiéramos conversado tú y yo hace, no sé, 3 o 4 meses, estaría 100% de acuerdo, pero a raíz de las tecnologías que están saliendo, por ejemplo, DALL-E, Stable Diffusion, y es decir, todas estas, llamémosle algoritmos de creación de imágenes bajo demanda, en las que la figura del diseñador gráfico, por ejemplo, se diluye. Es decir, ¿hasta qué punto podemos aseverar que oficios de puro corte creativo no se van a ver también obsoletos o por lo menos fuertemente transformados por la inteligencia artificial? Y te habla también un periodista y un escritor, que esto también me afecta a mí de primera mano. Sí, fuertemente transformados, eso no me cabe la menor duda.
se van a impactar por muchísimas tecnologías que están apareciendo. Pero de ahí a desaparecer yo todavía creo que eso le quedan muchos años. Probablemente tú y yo no lo vamos a ver. Bueno, oye, en este contexto en el que independientemente de la obsolescencia, ¿no?, del mercado laboral tal y como lo conocemos, es verdad que lo que venimos diciendo, va a haber un reto importante de que las personas tienen que transformarse y va a ser difícil. ¿Veremos aparecer un movimiento social como el de los luditas del siglo XIX? Y pongo en contexto a la gente que nos escuche y no sepa de qué hablamos. El movimiento ludita surge en la Revolución Industrial en Inglaterra y eran, pues una serie de trabajadores que habían perdido su empleo por el nacimiento de las máquinas, es decir, la máquina de vapor que venía a sustituir trabajos tradicionales. ¿Esto va o puede ocurrir a pequeña o gran escala en el mundo actual? Yo estoy casi seguro que esto va a ocurrir de una forma o de otra, ¿no? Pero yo creo que esa no es la perspectiva de las cosas, no sé cómo decirlo. Yo creo que lo que tenemos que intentar dentro de las posibilidades que tenga cada uno es ser dueños de nuestro destino, ¿no? Y para mí esa filosofía es luchar contra algo que es imparable y además probablemente con una visión reivindicativa, ¿no? De a mí que alguien me resuelva este problema que tengo ahora. Cuando yo creo que un poco lo que tenemos que intentar es, evidentemente con ayuda, pero tenemos que intentar ser dueños de nuestro propio destino, ¿no? Y destruir máquinas yo creo que no va a servir absolutamente para nada. Es algo totalmente imparable. Es como la desaparición de los conductores de coches de caballos o otro tipo de puestos de trabajo que han ido desapareciendo en la historia. En los relatos de la colección El siglo de las sombras hay numerosos protagonistas que son androides antropomorfos prácticamente indistinguibles de un ser humano. Y yo ahí lo siento, José Antonio, pero no puedo evitar estar enamorado del cliché. ¿Tú crees que terminaremos por ver semejantes creaciones? ¿Lo ves como un paso lógico o necesario a nivel de evolución tecnológica? Y te pongo un ejemplo justo que comentábamos antes de empezar a grabar. Ahí tenemos a los amigos de Boston Dynamics que han pasado de presentar un robot que parecía un frigorífico a presentar un robot que baila el twist. Pues esa parte en concreto creo que está muy cerca de ocurrir. O sea, ya estamos viendo robots que replican gestos habituales de personas y que casi no podríamos distinguirlos de un humano. Eso yo creo que está cerca más. La inteligencia artificial, todo hemos visto cómo es capaz de generar vídeos que son fake y que parece que una determinada persona está hablando o diciendo algo. Entonces, trasladar eso a un robot es totalmente factible. Y además, en determinadas cuestiones, no solo está el robot de Boston Dynamics, también está el robot que ha anunciado que quiere sacar al mercado Elon Musk entre 3 y 5 años. Y yo creo que eso probablemente va a ser más tiempo. Lo siempre me gustaría que fuese antes, pero yo creo que va a ser probablemente algo más de tiempo. Pero a mí me genera una disrupción brutal. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es sacar un robot que cueste unos $20,000. Yo creo que aunque sea el doble, eso va a cambiar el mundo en el que vivimos, porque va a hacer cosas que, como antes comentaba, que no aportan gran valor, pero donde hay mucha gente trabajando, y eso va a suponer un cambio muy, 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 muy importante en la sociedad en el momento en que llegue a ocurrir. Pasaremos del concepto de propietario de coche a propietario de Android o de robot, ¿no? Casi como en el relato del hombre bicentenario de Isaac Asimov. ¿Tú esto lo ves, el robot doméstico? Sí, el robot doméstico. Incluso he pensado ya varios escenarios en los que, no sé, igual que compras casas para alquilarlas, que probablemente compre robot para alquilarlos como si fuese un negocio y que estén especializados en determinados tipos de tareas. Y los veremos tanto en la parte, digamos, más profesional, que nos ayuden a realizar determinadas tareas que son más físicas, que no aportan un gran valor a los procesos, digamos, de las empresas, como en la parte personal. Y evidentemente, pues una de las labores que seguro que antes nos queremos quitar todos es la limpieza de la casa, ¿no? Entonces, que aparezca un robot que sea, digamos,
el hermano mayor de la rumba y que nos deje la casa limpia sin que tengamos que hacer nada, yo creo que eso, vamos a estar encantados todos de tener uno en casa. ¿Dónde se reserva ese robot? Que yo lo quiero. Exacto. Al final, yo estaba pensando, creo que ahí coincidimos un poco tú y yo, José Antonio, como somos un poco románticos también en toda la derivada que tiene esto de tener robots en casa, y tal vez yo estoy pensando, en algún momento es también imparable que los robots o los androides desarrollen sentimientos, y de nuevo yo sé que es un cliché, que lo hemos visto 1000 veces en historias de ciencia ficción, pero es una realidad que está ahí. Incluso hace poco diferentes investigadores de Google han dicho que hay chatbots que ya son autoconscientes. Sí, de hecho Google ya ha publicado trabajos con determinados chatbots donde son capaces de pasar el test de Turing, o sea, que estén hablando con una determinada persona y que ésta no sea capaz de distinguir que está hablando con un chatbot. Entonces ahí se ven gestos, giros coloquiales, formas de expresarse que simulan totalmente a lo que haríamos un humano, y de una forma, no sé cómo decirlo, totalmente personalizada, coloquial, y que no sigue un patrón estándar. Yo creo que ya nos acercamos un poco a los terrenos más locos de la ciencia ficción, ¿no? Pero la pregunta que te voy a hacer es simplemente por lanzarte el guante a ver qué te parece a ti. ¿Debemos evitar que las inteligencias artificiales desarrollen conciencia o sentimientos o emociones o sepan qué son? Pues sinceramente no lo sé. Todo depende qué es lo que nos aporten, ¿no? Se me ocurre así a bote pronto, según me has hecho la pregunta. Te estoy poniendo las preguntas difíciles, ¿eh? Ya te aviso, te pido disculpas. No, pero bueno, de las preguntas difíciles es de donde salen los retos y cosas interesantes. Se me ocurren dos cosas. Uno, el afán de los humanos de dejar determinados legados o hacer determinadas cosas únicas, ¿no? Entonces siempre, digamos, con otros humanos intentamos dejar nuestra huella, nuestra marca y demás. Y yo creo que no se va a escapar la robótica de los humanoides de esto, ¿no? De que queramos dejar humanoides perfectos en cuanto a sentimientos y demás. Y yo creo que es algo que vamos a tocar, ¿no? Y luego también hay otra parte que es cómo evoluciona la sociedad y hasta qué punto no sustituiremos a humanos por robots con emociones que nos ayuden a tener la vida de una forma distinta. Desde la parte de compañía, pareja y demás, hasta cualquier otra cosa que se te pueda venir a la cabeza. Yo no sé quién decía, si era un artista o un escritor, que decía que cuanto más conocía a la humanidad, más le gustaba a su perro. Esto puede terminar pasando también con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cuanto más conocemos a la humanidad, más nos va a gustar las soluciones que nos dan las inteligencias artificiales. Sí, porque es como poder, igual que cuando se habla de diseñar el hijo a la carta, que puedas elegir determinadas características en base a la genética, tú imagínate que puedas coger y diseñar como quieres que sea uno de tus amigos, y que uno de tus amigos sea un robot, y que no pongas todo lo que a ti a nivel personalmente te parezca malo, y que sin embargo le parametrices que esas cosas que más te gustan sea donde ese robot sea más fuerte, por decirlo de alguna forma. Bueno, aunque nos cueste, vamos a volver ahora al terreno de la realidad. Yo creo que ya hemos explorado bastante los easy, los posibles. Y ahora, José Antonio, te quería preguntar por vosotros en Blaine Concepts, que trabajáis con toda la tecnología que algún día hará posible las locuras y las maravillas que estamos hablando ahora y que leemos en relatos de ciencia ficción. Cloud computing, Big Data, realidad virtual, Internet of Things. Más allá de la inteligencia artificial, que parece, como venimos diciendo, estar presente de una u otra forma en casi todos los escenarios, ¿qué otras líneas tecnológicas crees que van a protagonizar los principales cambios en nuestro día a día durante los próximos años? Una de la que venimos hablando, que es la robótica, pero que necesariamente necesita apoyarse en la inteligencia artificial para poder funcionar. Esa yo creo nos va a cambiar la vida claramente, pero hay otra de la que se habla menos, y es la realidad mixta, que ahora está dentro de ese concepto marketingiano
que ha salido con todo el tema del metaverso, que también nos va a cambiar la realidad. Y para los que no conozcan esta tecnología, probablemente muchos hayan probado lo que es la realidad virtual, en la cual tú te pones unas gafas y dejas de ver la realidad y te sumerges en un mundo que es capaz de generar las gafas. Con la realidad mixta, tú eres capaz de seguir viendo la realidad, pero que las gafas, utilizando otra vez inteligencia artificial, son capaces de entender el entorno y van a ser capaces de representar a través de hologramas que vemos mezclados, por eso se llama realidad mixta, con la realidad, nos van a ayudar a tener o desarrollar una vida mejor. Y eso nos va a cambiar totalmente tanto los escenarios de trabajo, estamos viendo escenarios de medicina donde esta tecnología puede ayudar a los cirujanos en una cirugía, o en todo lo que es mantenimiento de infraestructuras, construcción. Hay muchísimos sectores donde se puede utilizar, o a nivel personal, ¿no? Que las gafas me sirvan de asistente en todo momento. De hecho, Tim Cook, el CEO de Apple, considera que es una tecnología que nos va a cambiar el mundo y también va a cambiar cómo funciona un teléfono móvil, porque probablemente lo que es la pantalla de un teléfono móvil desaparezca como tal y lo consumamos a través de unas gafas de realidad mixta en un principio, pero también hay empresas que están trabajando en lentillas de realidad mixta, ¿no? Con lo cual todo lo que vemos en la pantalla del teléfono móvil pasaremos a verlo en unas gafas, en esas lentillas, y de nuevo la inteligencia artificial nos ayudará a acceder a toda esa información y a que ese dispositivo comprenda nuestro entorno, ¿no? Y que te ayude desde cosas tan sencillas como que vas a salir de casa y se da cuenta de que te has dejado las llaves encima de la mesita de noche porque las ha reconocido y sabe dónde están en tu casa y te avise de que las recojas antes de salir de casa, o que me pueda ayudar a asistirme a reparar una avería que puedo tener en el coche, porque es capaz de saber dónde está cada uno de los elementos del coche, me puede ayudar a diagnosticar el problema y a resolverlo. Wow, a mí este concepto, José Antonio, me encanta, me vuelve loco. Y eso de enriquecer la realidad, más que evadirnos de ella, ¿no? Es decir, no sé si sería contraponer o por lo menos presentar una alternativa al cacareado metaverso, que seguramente no sea como nos lo quieren contar, será una cosa diferente si termina siendo, pero el concepto de no nos vamos a retirar a un mundo virtual, sino que en el mundo real lo vamos a enriquecer, lo vamos a aderezar con una capa de información digital que nos va a acompañar allá donde vayamos. A mí esto, desde luego, me parece casi de lo más revolucionario que hemos estado hablando hoy. Sí, y vuelve otra vez a la inteligencia artificial, porque yo el ejemplo que pongo en muchas de las charlas que doy ese tiro de los héroes de Marvel, que a mí me encanta, ¿no? Pero a mí el que más me gusta es Iron Man, porque es el único que no tiene superpoderes. Realmente se pone al nivel de los héroes que tienen superpoderes en base a la tecnología, ¿no? Y la filosofía de la realidad mixta es muy parecida a la armadura, en el sentido de que la armadura va detectando todo lo que hay en el entorno y a través de inteligencia artificial Jarvis pues coge y le va proponiendo, le va resolviendo determinadas cuestiones a Tony Stark, ¿no? Y ya aparte dejamos todo lo que es la parte de volar y el armamento, pero esa filosofía de va reconociendo absolutamente todo, le va dando información y le propone cómo resolver determinadas cuestiones. Para mí esa es la filosofía en la que nos puede ayudar mucho esta realidad mixta a desarrollar una vida mejor y mucho más fácil. Pues cerrar con Marvel y con Iron Man me parece perfecto. Así que José Antonio Lozano, profesor de Transformación Digital y Sales Innovation Lead en Plain Concept, muchísimas gracias por este rato de charla y ojalá dentro de poco podamos volver a comentar y a hablar de esta tormenta perfecta que augura cambios muy interesantes en nuestro día a día. Pues muchas gracias a ti, Jaime, y esto, como habíamos hablado al principio, sería perfecto tomándonos unas cañas que seguro que nos ayudaría todavía más a pensar en cómo puede ser ese futuro que se avecina. Quedamos en eso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Lo mismo, Jaime.